todo lo que digo será usado en mi contra o será usado a mi favor. Todo lo que digo, no en algunas cosas. No existen palabras inocentes. Si nosotros tenemos que buscar la actuación de Dios, yo quiero compartir contigo una palabra que está en Génesis y vamos a ir desglosando muchas cosas que tienen que caminar en nuestra vida. Porque Él nos dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre los animales domésticos. Él dijo: hagamos al hombre, para que lo ponemos aquí, no en el huerto, sino en toda la tierra. Lo del huerto habría que preguntarle a Dios por qué después aparece que fue establecido en un huerto. Si toda la tierra es mía, ¿qué tengo que ver yo con la granja? Y de ahí nace mucho lo que es la división entre las naciones, porque todo se lo hizo Dios para el hombre, no solamente un pedacito, no gobernar solamente en algunas cosas y que los árboles les sirvieran de alimento, y que además de alimento que les sirvieran los árboles, tuviésemos que cuidado con comer esto y cuidado con comer aquello. Hay muchas cosas que Dios tiene que explicarnos a nosotros. ¿Por qué tiene que ser Dios? Porque la misma Escritura establece que llegaría el tiempo que Dios sería nuestro maestro y nuestra guía. Y Jesús dice que ya no llaméis maestro a nadie. Sin embargo, ahora los maestros son hasta dioses. Y no, porque pareciese ser que tuviéramos algo en contra de lo que dijo Jesús. Y es nuestro maestro, es nuestro guía a seguir, es nuestro caminar. Y si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nosotros tenemos que empezar a reconocer cuánto poder tenemos. Cuánto poder tenemos en nosotros que tiene que ser manifestado. Porque aún la naturaleza y aún toda la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces nosotros, ¿y cuál es la manifestación gloriosa de los hijos? En ningún momento andar como ángeles, no. Eso no tiene nada que ver. Nosotros, la manifestación gloriosa es que nuestro actuar debe parecerse completamente a Dios, no en algunas cosas, sino en todas. Y fíjense lo que descubrí. La tierra estaba en caos y el Espíritu del Señor se paseaba por las aguas. Y dijo Dios: exista la luz. Y la luz llegó a existir. Y consideró Dios que la luz era buena. Pero lo que más me interesa es que cuántas cosas dijo. Y dijo Dios que existe el firmamento y en medio de las aguas, y que las separe. Y así sucedió. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba, que den semilla, y árboles que den fruto. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, y se separe la noche del día. Y dijo Dios que reposen de seres vivientes las aguas, y vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Decir: si yo tengo la misma esencia de Dios, porque fui creado a su imagen, lo que yo diga tengo poder. Lo que yo diga tengo poder. El mismo proverbista dice: en la abundancia de palabras hay pecado. Siempre hay pecado. Cuando nosotros entendemos esto y nos apropiamos de esto,
y vemos lo que Jesús le quiso enseñar a los discípulos con la higuera, nosotros tenemos que tener encuadrado, porque él decía, el Espíritu está sobre mí, y ya no estaba sobre él, estaba dentro de él, y en él se manifestaba el poder. ¿Y qué pasaba? Que Jesús le dijo a la higuera, dame fruto. No tengo fruto, que nunca más nadie coma fruto de ti. Y se secó. ¿Y por qué se secó si no era tiempo de higos? Pero tenía a todos los discípulos ahí detrás, que él necesitaba que comprendieran el poder que había en nuestra boca, el poder que había en las palabras, el poder que había en ese lomo. Cuando nosotros a veces, y yo he preguntado mucho esto, y Dios en estos días me dijo, el que no coma de mí, de mi carne, y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Y yo lo entendía, y yo le pregunté a varios predicadores, ¿cómo es eso de que tenemos que comernos a Jesús? ¿Será que tenemos que ser vampiros, sanguinarios o qué? Y Dios me dijo, ¿quién era Jesús? La palabra. Si Jesús era la palabra, yo tengo que comer la palabra. Y yo tengo que beber la sangre, y beber la sangre es el Espíritu. La sangre es el Espíritu. Porque el mismo libro de Levítico dice que en la sangre está la vida. Entonces el Espíritu. Y yo dije, wow, todo se relaciona con qué nosotros hablamos y cuál palabra tenemos. El mismo proverbista dice, la boca del justo es medicina. ¿Hasta dónde es medicina tu boca? ¿Hasta dónde te pegas a las calamidades y proclamas con ellos igual que las calamidades? ¿Por qué nunca te han visto diferente? Porque hablas como ellos. Pero cuando uno deja de hablar como ellos, y para no pecar o para no transgredir nuestra vida, empezamos a decir, a no decir como ellos, entonces denota que ya está raro. Y es necesario que seamos raros, porque este mundo tiene que establecerse el reino de Dios, y con gente pegada a lo que los demás dicen y a todo lo que podemos hablar, ¿sabe lo que va a pasar? No vamos a establecer el reino. Tenemos que establecerlo es con la vivencia de que Dios está en nosotros y que hablamos conforme a como habla Dios. Fíjense todas las cosas que hizo Dios con la palabra. Fíjense todas las cosas que Dios estableció a través de la palabra. Dios no empezó a agarrar las manos a formar. Cuando formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Pero ahí dice lo formó, no lo creó. Lo creó fue espiritualmente por la palabra. Y la Escritura establece siempre, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Entonces, si yo debo comer la carne, debo comer a Jesús y a sus enseñanzas y a lo que Él dijo. Entonces, nosotros tenemos obligatoriamente que empezar a caminar en función de ello. ¿Y cómo vamos a caminar en función de ello? Algo sencillo. Yo tengo que cuidar lo que hablo. Para cuidar lo que hablo, yo tengo que cuidar mi pensamiento. Porque, como dice un dicho por allí, mi cerebro tiene que estar pegado a mi lengua, o mi lengua tiene que estar pegada a mi cerebro. Nosotros, nadie puede hablar lo que no piensa. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función del pensamiento. Jesús le dijo, sécase, y se secó. El Señor nunca oró por ningún enfermo. Y revise la Escritura para que usted vea que Él nunca oró por ningún enfermo. Y cuando le preguntaron cómo debía orar, Él dijo algo sencillo: entra en tu aposento, busca al Padre que está en lo secreto, y Él te va a recompensar. Y no pidáis nada, porque mi Padre
que es tu Padre, sabe de qué tenéis necesidad. Y dice cosas ahí mismo Jesús que la gente no cumple. No sean como los hipócritas que se paran en las plazas a orar y a orar y a orar para que la gente los vea. Ni sea tampoco como esos que repiten y repiten y repiten como si yo fuera sordo o bruto. Sino ustedes tienen que hacer esto. ¿A quién le está dando respuesta a él? A los seguidores de Juan. Porque Juan y sus discípulos oraban. ¿Y tú, cómo debemos orar nosotros que somos tus discípulos? Y entonces le explicó cómo debían orar ellos, como dice. Ya la identificación de ese poder que establece Dios está dentro de ti. Lo que yo te pregunto es, ¿cómo hablas tú? ¿Y a quién le das órdenes? Y nosotros somos buenos para dar órdenes, y más a nosotros mismos. Vivimos una cantidad de órdenes que nos damos a nosotros mismos. Y Pablo dijo muy claro que por el oído viene la fe. ¿Qué dices tú de ti mismo? Hoy tenía tos. Esto como que es el COVID. Ya le estoy dando órdenes a mi cuerpo para que acepte el COVID. Porque si yo pego mi pensamiento a la emoción, ¿y cómo lo voy a pegar? Pensando. Cuando pienso que tengo COVID, ya estoy pensando en los síntomas. No es que estoy pensando en los síntomas, estoy creando la enfermedad en mi cuerpo. Y a veces yo conozco mucha gente que se creó un cáncer. Conozco una señora que se estaba muriendo y ya no hallaban qué oxígeno poner, y cuando la fueron a examinar no tenía ni COVID. Pero para ella empezó a decirse que tenía COVID. Y ese decirse que tenía COVID afectó por completo su cuerpo. Y lo que tenía era neumonía, una pequeña neumonía. Pero con el temor y el terror que nos han hecho vivir, y que nosotros todo el tiempo estemos hablando mal y estamos usando el poder que está dentro de nosotros mal empleado, y a veces mencionamos hasta el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos asignándole a veces cosas a Dios que Él no tiene. Entonces venimos y empezamos esta madrugada me dio un escalofrío terrible. Bueno, eso es COVID. Ya lo aceptaste. Yo digo que los médicos son creados por Dios para la gente que no tiene fe. Porque con la fe, el mismo Señor dijo, si le dijeres a este monte, quítate y échate al mar, así se hará. ¿Sí que? ¿Sí que? Entonces el poder que hay en tu boca tiene que ver exclusivamente aún para quitar todo obstáculo que te frena para que la visión y el propósito tuyo se cumplan. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. Y en el mismo libro de Marcos lo dice. Le dice, si le dijeres a este monte, quítate y échate al mar, se haría. Ahora, ese que le dijeres a este monte, quítate y échate al mar, lo que digas tú tiene que estar pegado completamente a tu pensamiento, y tu pensamiento tiene que pegarse a la emoción. Lo que quiere decir que si yo digo que yo soy sano, yo tengo que vivir un aspecto de alegría, de gozo, saltar, brincar. ¿Por qué? Porque yo me estoy diciendo, estoy pegando mi emoción a la palabra que estoy emitiendo y al pensamiento que tengo. Entonces, cuando yo pego esas dos cosas, yo le puedo decir a un monte, quítate y échate al mar, y se echa. ¿Qué está pasando con nosotros, con esta congregación? Que Dios nos está llevando a niveles
superiores de cuarta dimensión. Nos ha costado, nos han empujado, nos han dado, pero estamos llegando a esa caminar en esa cuarta dimensión, porque sabemos, usted y yo sabemos y conocemos que el gran yo soy, el que creó todas las cosas, el Padre eterno, habita dentro de nosotros. Ese es el primer paso, que tú lo reconozcas y sepas y sientas y te disfrutes de que el Padre eterno vive dentro de ti. Cuando ya tú empezaste a caminar en función de que Él habita dentro de ti, viene ahora cómo debo hablar, primero cómo debo pensar. Entonces yo tengo que ser maestro de mis pensamientos. Mire, Jesús dijo en el mismo capítulo de de Marcos 4, digo, ten cuidado con lo que escuchas, no sea que se te añada. Entonces nosotros tenemos que hacer una lista de las cosas que escuchamos. ¿Quién te las dijo? ¿Tiene autoridad sobre ti? Maestro, profesor, pastor, apóstol, padre, madre. ¿Qué te han dicho? Que tú la has asimilado y que eso ha gobernado tu vida, porque te va a gobernar, porque es un pensamiento que gobierna. Entonces cada uno de nosotros debemos no solamente ver lo que se nos añadió, lo que se añadió por lo que nosotros dijimos y decimos. Esto está mal, y con decirlo se va a poner mejor. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Con decirlo te vas a sentir mejor. Eso es que empobrece. Cada día la economía está más difícil, y cada día esto va de mal en peor. Con lo que te estás escuchando, tú vas a pasar de rico a pobre, pero no a pobre, sino a pobreza extrema. ¿Por qué? Porque te estás diciendo algo y algo se te va a añadir. Y así te den todo el dinero del mundo, tú vas a decir que tú eres pobre, que la cosa está mal. Yo le decía uno estos días al amigo mío, porque no, apóstol, yo creo que yo me voy porque esto aquí está mal. Y yo lo miré y le dije, está mal. Tienes 3 hijos, un negocio, y siempre veo yo este negocio lleno de carros. ¿Dónde está lo malo? Por favor, ¿de qué me estás hablando? Y sabes una cosa, tú siembras, y el que siembra tiene derecho a recoger cosechas. El que no siembra no tiene derecho a recoger cosechas, porque es una ley natural. Y se lleva a lo espiritual, fue llevado a lo espiritual para que entendieran que lo que es importante es la siembra para nuestra vida. Siembro dinero, recojo dinero. Siembro amor, recojo amor. Siembro paz, recojo paz. Porque cada cosecha, aún la Escritura establece según su género. Entonces cada uno de nosotros debemos empezar a ver y debemos hacer una lista de todas las cosas que nos hemos dicho a nosotros mismos. Y todas las cosas que se han establecido en nosotros mismos, y nosotros mismos decimos, yo lo sabía. ¿Por qué? Porque hemos adaptado nuestro pensamiento a esa palabra. Si tú tienes poder, ¿por qué no mencionas lo bueno? Le está hablando un hombre que le dio COVID y me paraba todos los días, me daba un dolor terrible, escalofrío, que uno pierde el gusto, que uno pierde. Yo hubiera querido que sea perder el gusto, porque no bajé ni 1 kilo. No pude bajar de peso. Que vas a perder esto, que vas a perder aquello. Que los que me atendían, Marina, que también tenía, Taide, que también tenía. Yo le decía, esto pasa. Esto no es para siempre. Esto es un momento, y en cualquier momento desaparece el virus de mi vida. ¿Qué le estaba yo ordenando a mi cuerpo? Y ahora entonces tenemos varias cosas que están surtiendo efecto.
¿En qué le estás diciendo tú a tu cuerpo? Eso es concepto sentimiento, según los psicólogos. Lo que yo le diga a mi cuerpo, eso se va a cumplir. No, que esto es terrible. Lo que estamos viviendo no es normal, eso es una queja. Pero esa es la verdad. No, la verdad es Cristo, es una realidad y todo pasa. Así como los zapatos que tenías el año pasado ya no te sirven, así mismo va a pasar esto. En estos días descubrí una cosa que en verdad todavía no la he digerido mucho. Cuando la digiera, se la digo y tengo que pedirles perdón a ustedes. Pero yo en eso no temo a nada, porque yo sé quién soy. Entonces, cada uno de nosotros que ha dicho de sí mismo, cada uno de ustedes que habla, que se escucha. ¿Cuántas veces en un día dices no hay? ¿Cuántas veces yo en estos días me quedaba sorprendido? Menos mal que me corrigieron y le puse un pie a eso. No tenéis un bolígrafo, no tenéis plata. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Está poniendo el no por delante y es un estado negativo, de negativismo. El no hay, tienes que empezar a borrar de tu boca cuando sepas que tú tienes un poder sobrenatural en tu lado. Como decía una amiga de la licenciada Yareli, tenéis esto, y ella decía, no, ya viene en camino. Pero nunca se le escuchó el no hay, sino ya está en proceso. Porque el no hay te hace que tú escuches tu negatividad, que tú escuches lo negativo que tú eres. Entonces es necesario que nosotros tengamos que empezar a caminar en función de que cada vez que hablamos creamos todas las cosas para nuestro bien o para nuestro mal. En la boca del justo hay medicina. Dice el libro de Deuteronomio que maldición depende de lo que tú hables. Hay maldición y hay vida. Entonces cada uno de nosotros tenemos obligatoriamente, si queremos vivir en un estado de felicidad, tenemos la oportunidad de empezar a decir las cosas no como tú las ves, sino como dice Dios, que llamó las cosas que no son como si fuesen. Dios les bendice.